Virginia Moratiel, nacida en Buenos Aires, es doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue profesora titular durante casi 30 años, especializándose en Filosofía de la Historia e Idealismo alemán, temas sobre los que ha publicado ensayos como la concepción fichtiana del amor, Fichte, Schilling o Fichte, Acción y Libertad. En el año 2008 abandonó la docencia para dedicarse de lleno a la literatura y su primera novela, El Tacuaral, recibe el premio Cáceres. Hoy la tenemos aquí para hablarnos de su obra Mirando de frente al Islam, desde el harén terreno hasta el paraíso celestial, donde nos lo cuenta todo sobre la vida de una mujer musulmana. Buenas tardes, Virginia. Buenas tardes, Luis. La primera pregunta muy directa. Se suele decir que la sociedad musulmana es una sociedad machista o patriarcal, que sin embargo es perpetuada gracias a las mujeres. ¿Por qué se dice algo así? Bueno, cuando hay una situación de dominio masculino sostenido en el tiempo, siempre tiene que haber cómplices entre las mujeres, tiene que haber una connivencia de la víctima con el explotador o el agresor, si no, no se podría entender cómo se sigue realizando la ablación, que es una práctica a la que no se refiere el Corán ni tampoco Mahoma, sobre todo porque es un rito que realizan las mujeres. Tiene que haber algún beneficio que se obtenga de la situación de explotación y sumisión. En general, el beneficio es la consideración social y en las clases altas el beneficio económico. Yo lo que quiero aclarar es que Mahoma puso límites al clan patriarcal, que es una institución preislámica salvaje y esclavista, y dio a la mujer una posición de dignidad porque la consideró superior al hombre en su aptitud para alcanzar los más altos grados espirituales. Es evidente que al morir se traicionó su mensaje. Por ejemplo, me gustaría que quedara claro que la gran inspiradora del Estado Islámico y de la ley religiosa, la Sharia, fue lamentablemente una mujer, Aisha, la esposa niña de Mahoma, una intelectual y también política que intervino activamente en la redacción definitiva de los textos sagrados sobre los que se funda la Sharia. Muy interesante, Virginia. ¿Qué representa para la mujer musulmana el uso de prendas como el burka, el niqab, el velo? Mira, el Corán jamás se refiere al velo integral, al burka. Solo recomienda a las esposas de Mahoma ajustarse los velos y en general recomienda a las mujeres que se tapen los pechos, lo cual ya indica algo. Sí, indica cómo andarían por ahí. Bueno, la mujer tradicional considera el uso del velo como una expresión de recato, de pudor y un signo de castidad y puritanismo en las costumbres. Las inmigrantes ya de segunda generación tienen una opinión distinta, como pudimos comprobar en la polémica sobre el uso del velo en los colegios españoles con Naiguamala. Ellas consideran que es un signo de rebeldía contra la cultura occidental y de rechazo a la islamofobia. Además, hay posiciones radicales, como la de Basila Tamsali, la activista argelina que escribió el libro El Burka como excusa, y ella considera que es una forma de terrorismo intelectual, religioso y moral, una verdadera cárcel de tela, y por eso ella denuncia a los políticos y a los intelectuales de izquierda que apoyan esta expresión de sometimiento en pro de una tolerancia propia de una posmodernidad que acepta el mundo sin transformarlo. O sea que vemos que hay prácticamente tres grandes posiciones en este momento sobre estas prendas, que sería la de la aceptación al modo tradicional, la de la aceptación como medio de rebeldía ante Occidente y finalmente la de repulsa. Hay una verdadera actitud de repulsa hacia estas prendas por parte de algunas mujeres musulmanas. ¿Cómo es el proceso que conduce al matrimonio en el mundo islámico? Vamos a ver, en general el matrimonio es concertado por los padres y el padre de la novia es el que tiene que dar, el hombre, por tanto, el visto bueno definitivo. Aunque el matrimonio requiere la plena aceptación de los contrayentes. El hombre ofrece una dote a la mujer y luego se hace un contrato civil que se lee públicamente en una ceremonia y luego se realiza un banquete que puede durar bastante tiempo.
El contrato es el momento crucial realmente, porque es lo que puede ayudar a la mujer a establecer algunos derechos, porque sabes que las mujeres en general no pueden tener propiedades en el mundo musulmán. Entonces, en este contrato la mujer puede fijar si el hombre puede llegar a tener más esposas o no. Puede determinar. Es algo pactable ya en ese momento. Sí, la monogamia la puede pactar en su propio contrato. Puede decir si ella no quiere jamás vivir en un lugar determinado. Puede establecer también el tipo y la frecuencia de las relaciones sexuales. Y si se va a admitir el divorcio o no en ese matrimonio, y si ella puede llegar a iniciar el procedimiento. Luego sería posible que ella no tenga la capacidad de iniciar ese procedimiento de divorcio. No, en principio, si no está especificado en el contrato, no la tiene. ¿Existe el matrimonio por amor en el mundo islámico? El matrimonio por amor existe en todas partes. Además, los textos sagrados hacen referencia a que el matrimonio es el lugar del mutuo apoyo, de la felicidad y del amor. Pero cuando un matrimonio es convenido por los padres, claro, se hace muy difícil que los contrayentes puedan hacerlo por amor. Y puede llegar a haber una especie como de convenio entre padre e hijo, de manera que el hijo elige de alguna manera con quién se quiere casar, el padre lo acepta, finalmente hay amor en ese matrimonio, o estamos hablando de matrimonios. No, el problema es básicamente para la mujer, porque el hombre tiene la capacidad de decidir a qué mujer va a abordar. El hombre tiene libertad, es la mujer la que no tiene libertad. Claro. Y lógicamente las madres también mueven muchos hilos, lo que pasa es que no lo pueden hacer de una manera explícita. Es decir, finalmente se da la situación de que los contrayentes se conocen previamente. No tienen por qué conocerse. Ajá. Para ellos tener una relación es difícil. Por supuesto que hay países y países. Hay países muy atrasados como Yemen y hay países mucho más modernos. Claro. No es lo mismo la situación de un inmigrante en una sociedad europea que en un país musulmán. En los países europeos donde los musulmanes y los árabes emigran, ¿el matrimonio sigue teniendo estas características de las que me hablas? Sí, porque lamentablemente las leyes se superponen y entonces se están dando casos de poligamia en países donde está prohibida la poligamia. Es que todo esto conviene aclararlo porque son cosas que realmente desde nuestra perspectiva es muy difícil de entender. El matrimonio en la sociedad occidental comienza en los contrayentes y en todo caso en algunas partes, en algunos lugares, pues los padres pueden llegar a poner un veto y esto ocurre, efectivamente, padres que vetan matrimonios, sobre todo en otra época, ahora quizá mucho menos, y efectivamente consiguen que el matrimonio no se lleve a la práctica. Pero el matrimonio en las sociedades occidentales es algo que inician los contrayentes, en la que a los padres en principio les cabe poco. En las musulmanas muchas veces no. Bueno, ¿y cabe en el Islam la posibilidad de un matrimonio provisional o temporal? Sí, hay matrimonios provisionales, temporales, y son muy frecuentes dentro del ámbito chiita. Tienen una duración mínima de 3 noches. Previamente el novio tiene que ofrecer dote a la mujer y no se hace un contrato. Normalmente no dura más de 3 meses, tampoco hay divorcio y no exige el apoyo económico del marido a la mujer, con lo cual cuando termina este matrimonio temporal deja desprotegido sobre todo a la mujer y sobre todo a los hijos que pudieran haber habido en ese matrimonio, que además son ilegítimos. Es muy frecuente en Irán y allí se ha discutido si es o no una forma de prostitución encubierta. También lo utilizan los jóvenes, por ejemplo, para hacer algún viaje con un novio, porque ellos no pueden ir a un hotel si no están casados con su pareja. También existen en el ámbito suní, aunque como es mucho más libre prácticamente no lo necesitan, y curiosamente se llama el matrimonio del viajero, porque una de las exigencias del hombre musulmán es tener sexo cuando le apetece, y eso justifica la existencia de esta clase de matrimonios, porque en los viajes no pueden tener sexo con su mujer. Están ustedes en Radio María, en su